En preparación a la fiesta de San Francisco de Asís, nuestro santo patrono, en adhesión al tiempo de la tierra, en el año mariano nacional, la comunidad del Colegio San Francisco de Asís desea compartir este ciclo de charlas sobre el cuidado de la casa común, bajo el lema Con María, al estilo de Francisco, cuidemos la casa común y al hermano. Hoy contamos con la presencia del señor Héctor Allende, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, quien nos presentará la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, haciéndonos reflexionar sobre qué mundo queremos dejar a los que vienen detrás de nosotros. Mi nombre es Héctor Allende, soy miembro de la Comisión de Justicia y Paz. Estoy muy agradecido por esta invitación que me han hecho las autoridades del colegio y también el párroco a esta comunidad franciscana. Y cuando venía camino al colegio recordaba que hace más o menos cerca de un año estuve también participando en una jornada que la verdad fue muy interesante, también un poco trabajando sobre el tema que hoy me han invitado a compartir con esta comunidad en esta semana de fiestas patronales que tienen de San Francisco. Y justamente fue, como les decía, hace un año que concretamos una actividad interesante, porque llevamos adelante la primera jornada de diálogo interreligioso hecho por jóvenes de distintas confesiones religiosas. Y lo interesante de todo es que tuvimos un núcleo importante, procedente de distintas confesiones religiosas, chicas y muchachos, pero también muchos de los líderes de cada uno de los cultos, entre ellos también, por supuesto, nuestro obispo Monseñor Lozano, y nos acompañó. Quería compartirle porque queríamos encontrar los temas comunes el año pasado, y entre los temas comunes para dialogar, para intercambiar visiones, para ir ganando en compromisos desde la fe, para ver un poco la realidad de las cosas, propusimos hablar sobre el tema del medio ambiente. Y justamente hoy me han invitado a comentarles un poco sobre una profundísima reflexión que el Papa Francisco regaló al mundo entero, no solamente a los miembros de la Iglesia Católica, sino al mundo entero, en una reflexión, una carta con el título de Laudato Si. Y precisamente el año pasado los jóvenes, al reflexionar sobre esta carta encíclica del Papa Francisco, lo hicieron con mucho entusiasmo, habiendo tomado conocimiento previo de la misma, y a mí me dejó, por un lado, impactado, y es lo que quiero a partir de allí poder comentarles, no para hablarles así tan en lo que la carta dice en detalle, sino más bien estimular a que cada uno de ustedes, como me pasa y me sigue pasando a mí, tener la convicción profunda de la necesidad de poder tener un acompañamiento y la interpretación de algunos acontecimientos que tienen fuerte impacto en la sociedad, que tienen un fuerte impacto en la vida económica, no solamente de San Juan, Argentina, sino absolutamente de todo el mundo, que es el tema ecológico, el tema del medio ambiente. Y allí, reunidos los jóvenes en una jornada que se extendió a lo largo de todo un mediodía, plantearon preguntas, porque cada uno fue repitiendo, y en los distintos grupos y en un trabajo posterior de síntesis, ellos dijeron que encontraron respuestas a estas preguntas que yo les voy a leer ahora. Las preguntas que se planteaban y que encontraban respuesta en esta reflexión de Francisco Laudato Si es: ¿qué mundo deseamos dejar a quienes vienen detrás de nosotros? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué trabajamos y luchamos? Y por último, ¿para qué nos necesita esta tierra? Y fue interesante, insisto, porque estas preocupaciones, que son preocupaciones ecológicas, por mucha preocupación que nosotros podamos tener en estos temas,
no vamos a dar una respuesta adecuada a los problemas que afectan a los hombres y a la tierra si no tratamos de desentrañar esto que acabo de decir. El Papa Francisco, obviamente, sé que todos ustedes en la comunidad lo tienen bien en claro, al publicar esta carta, a darla a conocer allá por el 2015 a todo el mundo, tomó como título de la encíclica Laudato Si', de un texto escrito por San Francisco en el siglo XIII, que traducido es alabado seas. Lo tomó del Cántico de las Criaturas, elaborado por San Francisco, un santo que lógicamente esta comunidad lo hace con este tipo de actividades más vigente todavía, operativo, cuestionador, y ciertamente la vivencia tan profundamente arraigada en el Evangelio de San Francisco se hace cada vez más necesario ser tenido en cuenta en los tiempos actuales. Y así lo hizo Francisco con esta encíclica. La encíclica del Papa, que es una carta de relativamente fácil lectura, pero que hay que leerla no como una carta o un libro convencional, sino más bien con un tono más bien pausado, puesto que tiene una división interna en 6 capítulos. Cada uno de esos capítulos va planteando y va dándole espesura a esta problemática que, como veremos luego, hoy también a partir de la pandemia que estamos transitando, muchos de los problemas allí enunciados y muchas de las propuestas también allí planteadas se hacen cada vez necesarias para ser tenidas en cuenta. Estos 6 capítulos, que de alguna manera todos apuntan y resumen la responsabilidad de todos los hombres por la tierra, por el destino de la tierra, que con esta nueva definición que el Papa le da a la tierra como la casa común, considerada, ¿no es cierto?, la casa como aquello que nos contiene, el lugar donde nosotros desarrollamos la vida y sin la cual nosotros no podríamos tener vida. En el primer capítulo el Papa repasa lo que está pasando en el mundo, los aspectos particulares de la crisis ecológica. En la segunda plantea claramente el Evangelio de la Creación, una lectura desde el mundo creyente sobre estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. La tercera, con mucha crudeza, muestra la raíz humana de la crisis, de la actual crisis ecológica, una nueva orientación, una nueva visión del mundo que no deja de tener, más allá de la fuerte crítica, también un fuerte sentido de esperanza. Una ecología, en el cuarto, plantea los elementos de una ecología integral, es decir, una ecología que va desentrañándose en el mundo complejo en el cual el hombre desarrolla su vida cotidiana, ¿sí? Y una ecología sin la cual, que no puede prescindir de una mirada antropológica, es decir, teniendo en cuenta al hombre. Luego, en el quinto, se aventura a plantear algunas líneas de orientación y de acción, es decir, establece también unas orientaciones para vincular desde la espiritualidad acciones concretas para ver si de un modo u otro tratamos de contrarrestar algunos efectos nocivos del desarrollo de la vida del hombre en el mundo. Y por último, plantea la temática profunda de la educación y de espiritualidad ecológica, una educación y una espiritualidad que de alguna manera plantean como eje el amor social como centro y clave de un auténtico desarrollo. Entonces, como vemos, el Papa se vincula con el santo al proponer ese alabado seas desde el comienzo. Esta encíclica tuvo una elaboración un poco extensa y de mucha consulta. De ninguna manera resume solamente la tradición de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos y su preocupación por el mundo y por la tierra, sino también es una amalgama de reflexiones de la Iglesia Ortodoxa, también con el componente filosófico de musulmanes y por supuesto también de otros hermanos de confesiones cristianas.
Ahora bien, yo un poco para estimular la lectura de esta carta encíclica, encontré en la gran librería del mundo, en Amazon, algunos comentarios de algunos lectores de la encíclica, en el que fácilmente se puede ver que algunos de ellos no son necesariamente cristianos. Y allí me pareció compartir con ustedes, insisto, con este propósito de buscarla en internet o comprarla a la encíclica Laudato Si, leerla. Dice algunos de los que se aventuraron una recomendación: es un libro que todo el mundo debería leer, escribe por allí en la página de Amazon. El Papa Francisco demuestra una vez más que es la gran autoridad moral de nuestro tiempo. Ya el hecho de identificar los problemas ecológicos como probablemente el gran desafío de la humanidad pone en relieve su gran sabiduría y sensibilidad. Sigue diciendo esta persona: subrayar la relación casi de igualdad entre consumismo e injusticia y entre el maltrato de la tierra y el maltrato a gran parte de la humanidad hacen de esta encíclica una obra única que trasciende los tratados ecológicos al uso. No es una mera enumeración de relaciones entre causas y efectos. Es una llamada a hacernos mejores como personas y como sociedad para cuidarnos y cuidar de nuestra casa, la tierra, de obligada lectura para toda persona de buena voluntad insatisfecha con nuestra deriva consumista y depredadora. Un lector con una fuerte autocrítica, pero la verdad que uno se ve reflejado porque algunos de ustedes que hoy están siguiendo esta reflexión seguramente han tenido algún contacto con este pensamiento, lo habrán visto reflejado por allí en algunas publicaciones especializadas, pero también en la prensa así un poco más abierta, y va a coincidir acerca de estos temas que de fondo aborda la encíclica y que están un poco referidos al consumismo y a la injusticia que genera ese consumismo en gran parte de la población mundial. Otra persona dice: debo recomendar esta encíclica de Francisco y lo hago desde mi profunda convicción de atea. Nadie debería dejarse llevar por prejuicios religiosos. Este ensayo resulta fundamental para comprender la realidad social, ecológica e industrial que nos ha tocado vivir en este siglo y parte del anterior. Francisco camina del análisis documentado a la exhortación apremiante. O modificamos el modelo económico o este nos derribará. Como suele decir Bergoglio, siempre hay tiempo de cambiar. Muy, muy interesante. Y la última, que me parecía que en este elenco de opiniones, en esta gran vidriera de venta de libros que es Amazon, dice: un documento que reúne todo el consenso científico sobre los principales temas que afectan a la salud de nuestro planeta, bajo la mirada de la autoridad moral del líder de la Iglesia Católica. Y concluye diciendo: de imprescindible lectura. Así que quiero comenzar con ustedes. Esta encíclica aborda un tema que a finales del siglo XX se instaló en todo el mundo, y es que los países en vías de desarrollo debían copiar las recetas de los países más desarrollados. En ese contexto, los países más industrializados son y han sido puestos como ejemplos para lograr una evolución progresiva hacia mejores niveles de vida. La visión de ese desarrollo era esencialmente económica. Crecimiento y desarrollo eran sinónimos para muchos economistas. Luego surgieron voces críticas que plantearon que el subdesarrollo de muchos países como los nuestros no era una fase previa al desarrollo, sino una consecuencia ocasionada por aquellos que habían alcanzado el desarrollo. Por lo tanto, dar un paso gigante del subdesarrollo a dar un sentido más pleno al desarrollo como lo experimentan países llamados del primer mundo, es una distancia que pareciera para muchos un obstáculo insalvable. Son pocos los ejemplos en ese sentido, y aquí Francisco, también sumando su voz en distintos ámbitos, él también plantea una crítica, como lo hicieron varios gobernantes del mundo. Son distintos los informes de los gobiernos que coinciden en que el incremento de la industrialización,
la contaminación y el consumo de recursos tienen límites y que traspasarlo nos llevaría a un colapso planetario. Obviamente es sumamente importante vincular estas reflexiones que estamos haciendo sobre ecología, sobre la experiencia que estamos adquiriendo en toda esta crisis de pandemia, en la que vemos cuando el hombre ha disminuido su actividad, la naturaleza de una u otra manera tiende a desarrollarse recuperando cierto ritmo de normalidad, ya que el hombre interfiere con sus actividades un poco menos en el curso natural de la vida en la Tierra. Apareció un momento interesante de reflexión que podríamos decir provocó un punto de inflexión, que fue la conferencia de Río en el año 92. Allí se llegó a acuerdos sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el ambiente y el desarrollo. Y luego sobrevinieron múltiples cumbres sobre ambiente y el cambio climático. Ahora, nosotros a esta altura de los acontecimientos advertimos que nada ha hecho cambiar el rumbo o aminorar la marcha del modelo de desarrollo globalizado propuesto. Hoy, habiendo transcurrido ya una etapa bastante larga aplicando las mismas fórmulas para el desarrollo económico, nosotros vemos que pocos niegan el estado crítico del planeta próximo a una catástrofe ambiental y a la responsabilidad del hombre en general y de los países más desarrollados en particular como causantes de esa situación crítica. Nosotros podemos experimentar, si ser especialistas, cómo el impacto en el clima va modificando también los modos de producir que va provocando en el mundo y cómo esto afecta principalmente a las poblaciones más pobres. Algunos jefes de Estado tuvieron fuertes críticas y se han organizado numerosos encuentros internacionales sobre el cambio climático y la responsabilidad sobre él del modelo de desarrollo, pero nadie imaginaba que las críticas más duras al sistema iban a provenir del Vaticano, allí a través de una encíclica producida por Francisco, esta encíclica que hoy los invito a leer, que es Laudato Si. Las características de la encíclica, esta encíclica tiene una importancia planetaria desde el punto de vista religioso, ético, social, económico. En muchos medios se la ha etiquetado como una encíclica verde que trata del cambio climático y eso de alguna manera es minimizarla, es un poco reducir el alcance que tiene y la ambición que se propone. Es una encíclica sobre nuestra casa común, cómo la habitamos, es un llamado urgente a modificar un sistema de superdesarrollo, derrochador y consumista. Plantea y presenta un análisis de la situación ambiental del mundo, hace severas críticas al modelo capitalista, consumista, responsabiliza a los poderes económicos y a los países desarrollados de gran parte de los desastres ecológicos, pero también vinculando al mismo tiempo el tema central del cuidado del ambiente y de la naturaleza con la defensa de la vida y la dignidad de las personas. Aborda la pobreza y la exclusión en el mundo y convoca a mirar la realidad de otra manera. La encíclica ha recibido apoyos y ha recibido cuestionamientos. Fue recibida con elogios por todos los que trabajan en la defensa del medio ambiente, científicos, líderes sociales, líderes religiosos, jefes de Estado, pero también es cierto, y hay que reconocer, ha sido recibida con frialdad y con rechazo por algunos sectores que obviamente son los más beneficiados por este modelo de desarrollo que particularmente de los países industrializados. También hay que reconocer que dentro de la misma Iglesia, sectores vinculados a ellos también han visto con cierto recelo y han hecho poco por la divulgación de estas reflexiones de Francisco. De modo tal que el aporte principal, dicen algunos, es el hecho de que el Papa asume un nuevo paradigma ecológico, según el cual todos los seres son interdependientes y están en relación. Alguien dijo también por allí, este mensaje es tal vez el primer acto de un llamado hacia una nueva civilización. ¿Cuánto de verdad en todo esto? Ahora bien, este mensaje del Papa
ha sido publicado en un momento marcado por una encrucijada ambiental de carácter indudablemente estructural, consecuencias de un sistema de producción y de consumo, principal responsable del cambio climático que nos toca vivir y uno de los grandes retos de la actualidad que tiene implicaciones sociales y económicas. Por otra parte, estamos en un cambio de época donde han cambiado las relaciones de fuerza en este contexto internacional por la emergencia, porque va emergiendo bloques que van planteando un poder alternativo a un mundo multipolar. Entiéndase que hay un cambio que es resistido por potencias mundiales, el liderado quizás en un sistema unipolar centrado en el unilateralismo que embandera principalmente Estados Unidos como potencia mundial. Surgen naturalmente comparaciones y aquí es interesante ver cómo el surgimiento de otros modelos de producción, volver a un modelo de economía no solamente centrado en el afán de lucro y en una producción, solamente fijándose en los modos de reducir los costos. Y cuando habla de reducir los costos, habla de reducir los costos económicos sin tener muy en cuenta cuánto es el sacrificio que la tierra hace y los pobres hacen sobre quienes recaen principalmente este afán de lucro. El hecho de que la crítica al sistema económico imperante se ubique en el centro de esta encíclica habla a las claras de que tiene un peso específico este texto, un impacto fuerte en el mundo de la política, y a veces es considerado una encíclica que va con orientaciones solamente restringidas al plano de lo público y a las decisiones que los gobernantes deberían tomar en relación a decisiones medioambientales. Y esto, insisto, sería un poco reducido. Nos parece más bien importante recalcar que es verdad que la encíclica pone en cuestión la lógica actual productivista del modelo de desarrollo basado, por un lado, en la agricultura industrial, el extractivismo, la mercantilización de la naturaleza, la alianza que hay entre la economía y la tecnología y el mito del crecimiento infinito. Para el Papa Francisco, los desastres ecológicos y el cambio climático no resultan simplemente el resultado de comportamientos individuales, aunque ellos tienen un papel fundamental, sino de los actuales modelos de producción y de consumo. Queda muy en claro que para él los dramáticos problemas ecológicos de nuestra época resultan de engranajes de la actual economía globalizada, engranajes que constituyen un sistema global, un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Esta perversidad ética y social, dice Francisco, no es propia de uno u otro país, sino de un sistema mundial, donde priman la obsesión del crecimiento ilimitado, el consumismo, la tecnocracia, el dominio absoluto de las finanzas, la divinización del mercado, la especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo el contexto y los efectos que esto tiene sobre la dignidad humana y sobre el medio ambiente. Fuerte, un texto fuerte, que sin duda alguna es una voz potente, que si no fuese escrita así, con esta capacidad de síntesis que arremete con los centros de poder mundial en todo sentido, en su dimensión política y económica, quizás esta encíclica hubiera pasado como una reflexión quizás dada en alguna misa dominical. Y aquí lo que el Papa propone es establecer un diálogo, y para establecer ese diálogo quiso más bien y consideró necesario, y es algo que claramente se ve a lo largo de toda la carta, que para elaborarla ha tenido la consulta de especialistas en distintos ámbitos, porque tiene un fuerte componente de ciencia, sin ser necesariamente un libro pensado y dirigido a científicos. Ahora bien, ¿qué propone el Papa frente a esto? Porque la crítica que acabamos de leer, podemos compartirla o no, pero en la descripción que hace es bastante realista, muy
de alguna manera, frente al cual los desacuerdos, me parece, al menos desde mi punto de vista, son mínimos, y con las personas con las que comparto la vida comúnmente dicen la verdad, que este diagnóstico que establece Francisco es certero, es compartido por muchos. Ahora, ¿qué propone? Francisco propone ante todo, a lo largo de la encíclica, un nuevo modelo de desarrollo basado en lo sobrio, en la sobriedad y la solidaridad. Propone desacelerar el ritmo de la producción y de consumo actual, y solo así se puede dar lugar a otro modelo de progreso y de desarrollo. Plantea que es imposible seguir en la vía del crecimiento de las economías industriales, argumentando que la destructividad del modelo capitalista de desarrollo y de consumo hace preciso un cambio radical de las técnicas y de las finalidades de la producción, y por lo tanto establece un nuevo modo de vida. Afirma explícitamente que la solución a nuestros problemas globales requiere de una nueva forma de pensar, un cambio de valores antropocéntricos, o sea, centrados en el hombre, hacia los valores ecocéntricos, centrados en la tierra. Es una visión del mundo que reconoce el valor inherente de la vida no humana, donde todo el mundo y todas las cosas están interconectadas. Este principio de interconexión, que es la base de la cosmovisión de los pueblos originarios y que propone prestar atención a esa sabiduría. Sobre la economía dice que es imprescindible incorporar dentro de nuestra historia humana la economía ecológica, una economía que a través de su visión sistémica y transdisciplinaria evalúa los costos y beneficios considerando los intereses del conjunto social y trasciende la perspectiva del paradigma económico actual. Plantea que los pobres y los marginados deben ser el centro de nuestra preocupación, y finalmente dice que el reto moral es intergeneracional. ¿Cómo podría nuestra generación condenar a nuestros hijos y sus hijos a vivir en un mundo cada vez más invivible? Por eso me parece interesantísimo reflejar aquello que surge espontáneamente en los jóvenes. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los que vienen después de nosotros? ¿De qué manera y para qué hemos venido a la tierra? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en la tierra? Se puede estar o no de acuerdo, ciertamente, con esto que el Papa ha dicho, que tiene también un envase y una impronta fuerte de esperanza. Pero ante la orfandad de propuestas sobre alternativas al modelo de desarrollo, y por otro lado también la falta de críticas a las diferentes propuestas que surgieron en la última década, la encíclica aporta la posibilidad de abrir ese debate pendiente sobre otro mundo, un nuevo mundo y una nueva civilización. Y en esto va enhebrando lo que sucesivamente los papas han ido planteando, estas características de la nueva civilización, pero fuertemente anclada, fuertemente argumentada, porque no queda en un planteo metafórico, en un planteo idílico, sino que plantea cuestiones reales, porque encara en su reflexión elementos que cada uno de nosotros también puede percibir en el desarrollo histórico de cada uno de los pueblos. Si nosotros analizamos los sistemas productivos y podemos analizar la historia de nuestra provincia, algunos de los que están escuchando pueden, aportar en este sentido y echar mano a sus propias experiencias de estudio, de investigación o al desarrollo mismo de sus propias familias, verán cómo los modelos productivos han ido descartando con el paso del tiempo, queriéndolo o no, pero de alguna manera también impactados por modelos de desarrollo propuestos, como ha habido cada vez un descuido mayor acerca de cómo se produce y qué busco cuando estoy produciendo. Por eso los sistemas tecnológicos, la aplicación de las distintas tecnologías para la producción van provocando un nivel de pobreza y de descarte que, bueno, aquí nos parece muy interesante poder ver. Por eso es necesario también revisar como creyentes nuestro compromiso con el medio ambiente. Si no, pareciera que todo esto quedara circunscrito solamente al análisis y a las propuestas de superespecialistas, que en mi caso no lo soy de ninguna manera en ninguno de los temas,
pero creo que todos vamos percibiendo, y a partir de esta pandemia que estamos transitando, vamos percibiendo la necesidad de poder reflexionar sobre nuevos estilos de vida, poder distinguir entre lo importante de lo que no lo es, lo útil de lo que no lo es, y poder reconfigurar una vida quizás con menos cosas, y pensando principalmente en los que menos tienen, a los que Francisco llama los descartados. Entonces, las claves para poder leer Laudato Si es, como lo planteamos al inicio, pensar que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, pero también tiene un proyecto para el mundo. Dios nos ha dado la vida conforme a un plan que incluye a todos los seres, y dentro de ese plan ocupa el hombre un lugar privilegiado por su inteligencia, por su libertad, por su responsabilidad. Y no solo el hombre en general, sino cada persona humana en particular. El Papa Francisco nos recuerda que fuimos concebidos en el corazón de Dios. Ahora bien, de este proyecto de Dios se desprende el papel del hombre en el cuidado y en su relación en armonía con la creación. Nos dice el Papa, no somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Se ha dicho que desde el relato del Génesis que invitan a dominar la tierra. ¿Se favorecería de esta manera la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo? Esta no es una correcta interpretación. Los textos bíblicos nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar, vigilar, esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Tanto labrar como cultivar requieren trabajar. El trabajo como bendición dada por Dios y bien del hombre constituye un eje temático vital en todo el pensamiento social de la Iglesia. En el trabajo, el hombre pone en juego sus capacidades específicas: inteligencia racional, libertad y creatividad. Y el Papa observa que nunca el desarrollo tecnológico debe ser la excusa para olvidar esta dimensión personal de la actividad humana, ni para privar a nadie de la posibilidad de desplegarla. ¿Cuánta vigencia tiene este pensamiento de Francisco? ¿Cuánta necesidad de todos de poder también incorporar a la fuerza laboral a aquellos que, teniendo aptitudes para hacerlo, no lo hacen? Y no están estimulados y no se les crea los suficientes espacios para que esto pueda desarrollarse. Aquí, por supuesto, hay un rol central de educación que el Papa también lo aborda en los últimos capítulos. Por el trabajo colabora el ser humano con la obra creadora de Dios. La intervención humana, dice el Papa, que procura el prudente desarrollo de lo creado, es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que Él mismo colocó en las cosas. Sin embargo, muchas veces la imprudencia y la ambición del hombre hacen peligrar el equilibrio de la naturaleza. En este sentido, es coherente que el Papa hable de lo que le está pasando a nuestra casa. Esto que decíamos que está en el capítulo 1. Su preocupación por la contaminación, el clima, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana y la consiguiente degradación social. No son un lamento piadoso, sino una lúcida advertencia sobre lo que nos puede ocurrir a todos. Mención aparte merece la cuestión del agua potable, cuya escasez provocará, entre otros males, el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso, y cuyo desperdicio está asociado a su criterio con el hábito de gastar y tirar de nuestra sociedad consumista. ¿Cuánto de esto sabemos nosotros los sanjuaninos, que somos hijos del desierto y que necesitamos darle a esta temática del agua un tratamiento más serio, más profundo y más compartido por todos, que no solamente afecta a la agroindustria, sino también afecta a la calidad de vida de muchas personas? Hemos visto cómo algunos pueblos, algunos descendientes de pueblos originarios allí en las lagunas de Guanacache, en el sur, han tenido y siguen teniendo un problema serio de subsistencia por la falta de acceso al agua, por un problema
generado en la sequía de los humedales. Ahora bien, por todo esto, el Papa señala la necesidad de una ecología de la vida cotidiana que involucra no solo a los grandes movimientos de la economía, sino también al modo de organizar nuestro vivir diario, incluso desde el propio hogar. Propone apostar por otro estilo de vida y desarrollar una educación para establecer una alianza entre la humanidad y el ambiente. Y se anima con sugerencias bien concretas: no utilizar de más la calefacción cuando podremos abrigarnos, evitar el uso de material plástico y papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. Yo creo que algunas de estas sugerencias han molestado a mucha gente, pero de verdad, si uno hace un paneo sobre algunos comentarios por allí publicados en internet, verá que algunos se incomodan con estos señalamientos que son casi domésticos, pero a cada uno de nosotros nos resuena aquello que ocurre en los que son más responsables en nuestros hogares. Yo recuerdo en mi etapa de niñez o adolescencia: apagar la luz si no la ocupás, cerrar el agua si no se produce derroche, no desperdicien el agua, y así con cada una de las cosas. Creo que este es el estilo de sobriedad del que el Papa, un poco, y de austeridad que el Papa hablaba. Ojalá una nueva lectura o repropuesta de Laudato Si en esta etapa de pandemia nos hace ver la importancia que tiene su mensaje para que de alguna manera nosotros hagámoslo nuestras enseñanzas. Yo quiero resumir y plantear: me parece importante esta inspiración, esta motivación inspirada del Papa Francisco, que con tono profético señala como un elemento principal de los cambios que en el mundo se deben establecer. Me pareció importante poder resumir así como un mensaje direccionado que la encíclica da, y que yo hago el esfuerzo de poder plantearlo también. Si alguno de los que escuchan son líderes pastorales o de instituciones católicas, probablemente algunos de los que están participando de esta reflexión, bueno, tenemos que alentarnos entre todos los creyentes para que hagamos la promesa de San Francisco de orar, actuar y abogar por las soluciones a las perturbaciones climáticas que hay en el mundo. Integrar también los mensajes de Laudato Si en nuestro culto, y compartamos las herramientas prácticas de las enseñanzas que proclaman los temas de esta encíclica. Luego creo que es necesario estudiar las oportunidades para adoptar prácticas que promuevan el uso de energía renovable, la desinversión y el uso de los combustibles fósiles, la conservación del agua, la salud ambiental, y apoyar todas las iniciativas sociales prestando atención especial a las necesidades de las personas pobres y excluidas. Algunos de los que están escuchando y participando seguramente serán jóvenes o jóvenes adultos. Creo que es necesario que busquemos las oportunidades para rezar, y rezar en entornos naturales. Yo recuerdo las vivencias de catequista en este colegio, cuando alguna de las actividades del retiro espiritual que hacíamos con los jóvenes, el padre íbamos a hacerlo y lo desarrollamos en el parque. Qué lindo rezar en esos lugares. Cómo se conecta uno con Dios a través de ese entorno natural. Creo que es necesario también iniciar conversaciones con los adultos mayores sobre la protección ambiental y cómo trabajar sobre una sociedad más inclusiva. Hay memoria en ellos de experiencias vividas. Creo que también es necesario considerar cómo la carrera profesional propia podría cuadrarse con el llamado para que cuidemos de nuestra casa común e involucrar a otros de forma que pudieran ayudar a sanar la tierra. Padres de familia, maestros, catequistas, creo que es necesario ayudar a concientizar y a desarrollar conocimientos en torno al medio ambiente que promuevan los principios de Laudato Si, en un estilo de vida que podemos hacer propia a todas las familias, incluyendo la protección de la naturaleza, la lucha contra la pobreza y la restauración de la dignidad de los excluidos. Creo que tenemos también que trabajar en asegurar que la educación acerca del medio ambiente en nuestras instituciones de aprendizaje se basen en principios que sean auténticamente científicos, así como éticos. Y aquí es necesario hacer un parate para que luego no nos transformemos, entre comillas, en ecologistas, tomando eslogan
y sin ver el caudal de ciencia, de verificación que tienen algunas de las propuestas. De lo contrario, podríamos caer en un ecologismo que nos tiende a apartar del mundo y del uso de las cosas creadas para bien administrarlas, de modo tal de que es necesario que en los ámbitos educativos, en todos los niveles, cuando hagamos la propuesta de medio ambiente, esos aprendizajes tengan principios serios y ciertos propuestos por la ciencia. Ampliar también para que la educación también se pueda desarrollar en parte al aire libre. Hay que integrar con mucho esfuerzo los temas de Laudato Si en todos los programas educativos, principalmente desde la Iglesia Católica. Nuestra experiencia con aquel encuentro que les comenté al inicio, que fue el año pasado, fue que la propuesta de Laudato Si fue muy bien recibida por la amplia variedad de cultos, al menos que desarrolla su vida en San Juan, y yo he podido verlo en distintos encuentros que se han replicado en el mundo. También un mensaje para aquellos que quizás están participando y son funcionarios públicos. Creo que es necesario abordar las cuestiones medioambientales con un planteamiento integral que se interese en todas las dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas de la creación. Creo que aquí la demagogia puede dar un resultado muy a corto plazo, y nosotros estamos trabajando en el mediano y largo plazo, en la generación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire, que disminuyan los gases contaminantes, que se esfuercen los sistemas de agua, que protejan los ecosistemas valiosos y que apoyen la salud de nuestros habitantes. Creo que es necesario asegurarse que la transición de una economía derivada de combustibles fósiles no sobrecargue a los pobres. También, ya casi para ir terminando, también es necesario, algunos de ustedes pueden ser líderes empresariales, Laudato Si tiene claramente también un mensaje respecto a la economía, las finanzas y las prácticas comerciales. Creo que es necesario que cada uno evalúe su empresa para ver si apoyan la transición hacia la sostenibilidad, el desarrollo humano auténtico, así como el impacto del comercio y de las prácticas comerciales en los pobres. Creo que es necesario considerar hasta qué grado las iniciativas de los empresarios, de aquellos que tienen iniciativas empresariales con productos y su comercialización, hacen frente a las necesidades humanas genuinas, y que promuevan el bien común. También un mensaje para aquellos que trabajan la tierra, que cuidan de ella, reflexionar cómo su trabajo puede compaginar la mejor producción económica y la protección medioambiental, prestando atención a una mayor sostenibilidad. Conjuntamente con otras personas, es necesario que promuevan economías agropecuarias que sean socialmente inclusivas y que resuelvan las necesidades de los que pasan hambre, en primer lugar. Proteger y educar, porque desde allí las personas que trabajan en la tierra tienen la posibilidad de trabajar sobre la educación del público acerca del valor de los ecosistemas y cómo podemos vivir en una relación más armónica y óptima con la naturaleza en vista a las perturbaciones climáticas, los incendios y las sequías, algo que estamos viendo en nuestra geografía y en geografías cercanas. También, por último, un mensaje a los artistas, que esta comunidad los tiene, y a los innovadores. Creo que allí en la encíclica van a descubrir nuevas formas de resaltar la belleza de la creación e inspirar una cultura de atención humana y ecológica a la luz de las aplicaciones morales de la encíclica del Papa. Evaluar cómo el arte, el diseño y la innovación moldean la cultura humana. En la encíclica invita la iniciativa empresarial en el desarrollo tecnológico que remueve la cultura humana y el bien común. Quiera Dios, entonces, que en estos pocos minutos, que creo que me he extendido un poco más de la cuenta, pueda ser de utilidad para que la podamos buscar por internet o comprarlo. Comprarlo sería mejor porque allí podemos rayar y poder ver de qué manera esta contribución de Francisco se hace vigente, pensando en dejar para las generaciones que nos precedan un mundo más vivible en el que las personas podamos desarrollar y puedan desarrollar una vida con la dignidad deseada por Dios para toda la humanidad. Quiera Dios que entonces que nuestro santo patrono, el patrono mundial de la ecología, que sigue convirtiendo y sigue cuestionando
al mundo, que es San Francisco, sea de inspiración su vida para nosotros y para toda la comunidad que en estos días celebramos en nuestra parroquia estas fiestas patronales en su honor. Gracias por este tiempo.